En esta sesión nos corresponde resolver sistemas de ecuaciones lineales y para esto vamos a utilizar el método de reducción. Entonces ese es nuestro objetivo. Bueno, para recordar entonces los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones nos permiten resolver de manera eficiente y existen distintos métodos. El método de sustitución, de igualación, reducción, regla de Kramer y el método gráfico. Esos son los que en primero medio vamos a analizar uno por uno. Y en esta oportunidad vamos a analizar el método por reducción, como les decía antes. Entonces, vamos a analizar los pasos que son necesarios para utilizar este método. Entonces, como primer paso, dice que debemos multiplicar una o ambas ecuaciones del sistema para obtener un término común. El segundo paso, debemos sumar o restar las ecuaciones del sistema con el objetivo de eliminar una de las incógnitas que tiene que ver con el término común que hablamos en el paso 1. En el tercer paso, debemos resolver la ecuación resultante que tiene solamente una incógnita. Y en el paso 4 debemos calcular la incógnita que nos falta utilizando una de las ecuaciones originales del sistema. Eso es como pasos para utilizar el método de reducción. Ahora esto mismo lo vamos a llevar a 3 ejemplos y lo vamos a analizar ahí con bastante detalle. Entonces, como primer ejemplo, vamos a resolver este sistema por el método de reducción. Entonces, para recordar, el paso 1 nos decían que debemos multiplicar una o ambas ecuaciones del sistema para obtener un término común. Aquí en este caso tenemos que las incógnitas x no tienen el mismo coeficiente numérico y en la incógnita y tampoco tengo el mismo coeficiente numérico tanto en la primera como en la segunda ecuación. Por lo tanto, debo elegir una de las dos, o la incógnita x o la incógnita y, para obtener un término común. Y en este caso vamos a elegir la incógnita y. Entonces, para llevar esta incógnita y a un término común, debemos considerar el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Y el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es 12. Por lo tanto, debemos pensar por qué número debo multiplicar, porque eso me dice que debo hacer, multiplicar una o ambas ecuaciones para obtener el término común. ¿Por qué número debo multiplicar el 6 para transformarlo en 12? Que es nuestro objetivo, porque es el término común, el mínimo común múltiplo entre 6 y 4. Y debo multiplicar por 2. Por lo tanto, voy a multiplicar toda la primera ecuación por 2. Y el 4, para convertirlo en 12, lo debo multiplicar por 3. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda la segunda ecuación por 3. Y ahora lo vamos a resolver. Recuerden que cuando multiplico una ecuación, debo multiplicar cada uno de los miembros, todos, por el número que yo decidí y en la segunda ecuación lo mismo. Entonces, aquí lo tenemos resuelto. Nos quedaría 5x por 2, 10x. 6y por 2, 12y. Y 11 por 2, 22. Ahí multipliqué todos los miembros de la primera ecuación por 2. Lo mismo con la segunda ecuación. Tengo 7x por 3, 21x, menos 4y por 3, menos 12y, y 3 por 3, 9. Entonces, ahora nos quedó un sistema nuevo, pero con un término común, que ese era el objetivo del paso 1. Entonces, es importante o conveniente que el término común tenga en el fondo el mismo coeficiente numérico, pero con signos distintos, ¿ya? Para que se nos haga más fácil el paso 2.
Entonces el paso 2 me dicen que debo sumar o restar las ecuaciones del sistema para eliminar una incógnita. Y obviamente la incógnita que vamos a eliminar es la que estamos igualando, que estamos llevando a su término común. Entonces nuevamente anoto el sistema y debo pensar, este que logré llevar a un término común con distintos signos, ¿qué debo hacer para deshacerme matemáticamente de él? Es decir, debo lograr que se transforme en cero. Por lo tanto, cuando tengo un número, un mismo número con un signo positivo y el otro negativo, para que esto se vuelva cero, yo debo sumar. Por lo tanto, vamos a sumar todos los miembros de la ecuación en columna. Vamos a sumar las x, vamos a sumar las y vamos a sumar los términos libres. Entonces debo sumar hacia abajo como me indica acá. Y lo hago. 10x más 21x, 31x. 12 positivo más 12 negativo, 0. No existe más. Eliminé una de las incógnitas, que ese era el objetivo, eliminar una incógnita. Y hago lo mismo con los términos libres, 22 más 9, 31. Y ahí obtuve una ecuación con una sola incógnita porque ya eliminamos una que era el objetivo. Entonces en el paso 3 vamos a resolver esta ecuación. Esta ecuación que tiene una sola incógnita la vamos a copiar y la vamos a resolver. Entonces recuerden que y ahí vamos a encontrar el valor de la primera incógnita. Y para esto debo dejar la incógnita sola en el lado izquierdo del igual. Por lo tanto, este 31, que aquí está multiplicando, lo llevo al otro lado del igual dividiendo. Entonces dejo la incógnita sola. Este 31 que está ahí se queda en primer lugar. Y este 31 que está multiplicando acá al otro lado del igual va a dividir. Resuelvo 31 dividido en 31, me da 1. Por lo tanto, obtuve en el paso 3 el valor de la primera incógnita. Y ahora nos quedaría como paso 4 encontrar el valor de la otra incógnita, es decir, el valor de y. Y para esto vamos a elegir una de las ecuaciones originales del sistema. No vamos a usar vamos a usar el original que me dieron antes de multiplicar. Entonces voy a tomar una de las dos, cualquiera. En este caso tomé la primera y ahora voy a reemplazar en donde me encuentre con x por el valor que ya obtuvimos, que sabemos que x vale 1. Por lo tanto, anoto todo igual, pero en vez de x, anoto 1. Recuerden que ahí hay una multiplicación. Entonces anoto todo exactamente igual, pero en vez de x, 1. Y resuelvo. Resuelvo la multiplicación, 5 por 1 es 5, y anoto todo lo demás. Y ahora tengo que dejar el 6y solo en el lado izquierdo. Por lo tanto, este 5 que aquí está sumando, en el otro lado del igual va a restar. Resuelvo la resta, 11 menos 5 me da 6. Y debo dejar la y solita en el lado izquierdo. Ese 6 que ahí está se queda en primer lugar. Y este 6 que multiplica en este lado, en el otro lado del igual va a dividir. Divido 6 dividido en 6 y me da 1. Por lo tanto, ahí encontré los dos valores y lo anoto como respuesta. Por lo tanto, x vale 1 e y vale 1. Y con el método de reducción pudimos resolver y encontrar el valor de ambas incógnitas. Aquí coincide que el valor tanto de y como de x es el mismo, pero no siempre es así. Y recuerden que para cualquier método que utilicemos siempre debemos comprobar si nuestros resultados son correctos para poder autoevaluarnos. La comprobación no es parte del método. Hasta aquí tenemos el método utilizado. La comprobación es un paso extra que solo lo hacemos para verificar nuestros resultados. Y independiente del método, la comprobación siempre es la misma. Entonces vamos a comprobar. Vamos a, para esto, anotar el sistema original que nos dieron en el ejemplo 1 y vamos a anotar las respuestas que obtuvimos. Dijimos que x valía 1 e y valía 1. Para comprobar entonces, tomamos la primera ecuación del sistema, la anotamos y ahora vamos a reemplazar en x y en y por los valores correspondientes. X vale 1, y vale 1. Y resolvemos. 5 por 1, 6 por 1, luego sumo y coincide que son los mismos valores, por lo tanto,
Se cumple la igualdad, estamos bien con la primera. Hacemos lo mismo con la segunda ecuación, la tomamos, la escribimos y también reemplazamos con los valores de x, que es 1, y 1. Hacemos las multiplicaciones, 7 por 1 es 7, 4 por 1 es 4, y 7 menos 4 efectivamente me da 3, por lo tanto se cumple la igualdad y podría entonces afirmar que los resultados que obtuvimos con el método de reducción son correctos. Entonces, como segundo ejemplo, vamos a analizar otro sistema y la misma situación. En el paso 1, debo considerar multiplicar una o ambas ecuaciones para lograr un término común. Siempre ese es el objetivo, lograr un término común. Entonces, acá podemos, y yo les dije en el ejemplo anterior, que podemos usar tanto las X como las Y, cualquiera de las dos incógnitas. Pero aquí en este caso, el 7 y el 11 son números que son un poco menos amigables, por decirlo de alguna manera. En cambio, el 2 y el 8 son números más sencillos. Por lo tanto, vamos a utilizar ahora las X. Vamos a obtener un término común en las X. Y debo pensar cuál es el mínimo común múltiplo entre 8 y 2. Algunos lo van a poder ver fácilmente y otros van a tener que hacer la tabla o algún método para calcular el mínimo común múltiplo. Y les adelanto que entre 8 y 2 el mínimo común múltiplo es 8. ¿Ya? Entonces, este 2 lo debo convertir en 8. Y para eso debo multiplicar la primera ecuación. Pero además de convertirlo en 8, yo quiero que el 8 que resulte acá tenga signo negativo, porque recuerden que es conveniente que tenga el mismo coeficiente numérico, pero con signos distintos. Entonces yo quiero que acá me resulte menos 8 y abajo 8 positivo. Por lo tanto, para el 2 convertirlo en menos 8, lo debo multiplicar por menos 4. Por lo tanto, vamos a multiplicar toda la primera ecuación por menos 4. Entonces nos quedaría de esta forma. Más por menos, menos 2x por 4, 8x. Lo mismo acá. Más por menos, menos, y 7y por 4, 28y. Igual, más por menos, menos, y 62 por 4, 248. Y la de abajo, la segunda ecuación, no tenía nada que hacer porque ya tengo el 8, por lo tanto se queda igual. A veces es necesario multiplicar ambas ecuaciones, a veces es necesario multiplicar solo una de ellas, que este es el caso. Entonces acá obtuvimos un nuevo sistema en donde tengo igualados los coeficientes de la primera incógnita y además tengo uno negativo y uno positivo. Y ese era el objetivo que yo buscaba. Entonces en el paso 2 debo sumar o restar las ecuaciones para eliminar una incógnita. Anoto nuevamente este sistema que obtuvimos acá y acuérdense que para hacer 0, cuando tengo el mismo término, pero con signos distintos, debo sumar. Entonces vamos a sumar hacia abajo. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto y esto. Y nos quedaría así. Si yo sumo menos 8 más 8, 0. No existe más, por ahora. Si sumo menos 28 más 11, como son signos distintos, para sumar signos distintos debo restar los números y conservar el signo del número mayor. Me queda menos 17i. Lo mismo acá. Tengo que sumar estos dos números y cuando sumo un signo negativo con uno positivo, resto los números y conservo el signo del número mayor. Recuerden que esto es operatoria de enteros. Listo el paso 2, obtuve una ecuación que tiene una sola incógnita porque una la eliminamos. Entonces en el paso 3 voy a tomar esta ecuación que encontré en el paso 2 y ahora la voy a resolver. Entonces voy a dejarla ahí solita, el menos 136 se queda ahí en primer lugar y este menos 17 que aquí está multiplicando, en este otro lado este menos 17 va a dividir. Entonces hacemos la división, menos por menos más, y
136 dividido en 17 me da 8. Entonces obtuve el valor de una de las incógnitas. Y como paso 4 y último, nos queda buscar entonces el valor de la otra incógnita que nos falta, que es la x. Para esto voy a tomar una de las dos ecuaciones del sistema original. Voy a tomar la primera porque tiene números más bajos, pero da lo mismo si yo eligiera la segunda, me va a resultar igual. Entonces tomamos la primera ecuación del sistema original y ahora en vez de poner y, que yo sé que vale 8, voy a poner 8. Entonces todo lo demás lo anoto igual y en donde me encuentro con i pongo 8. Y acuérdense que ahí hay una multiplicación. Y resuelvo esa multiplicación. Lo demás lo anoto todo igual y 7 por 8, 56. Ahora vamos a dejar el 2x solita en este lado. Luego tengo 62 y eso queda en primer lugar. Y este 56 que aquí suma, en el otro lado al igual, resta. Efectúo la resta y me queda ahora este 2 que aquí está multiplicando, trasladarlo al otro lado del igual, dividiendo. Entonces dejo la x solita, el 6 que estaba queda en primer lugar y este 2 que aquí multiplica, acá divide, hago la división, 6 dividido en 2 me da 3, por lo tanto obtuve los valores de ambas incógnitas. Decimos que 3, x vale 3 e y vale 8. Y pudimos resolver utilizando el método de reducción. Y ahora, como siempre, comprobamos. Recuerden que la comprobación no es parte del método, sino que es la misma para cualquier método que yo utilice, solamente para autoevaluar. Voy a tomar la ecuación original que me dieron, los resultados que acabamos de obtener, que dijimos que y vale 8 y x vale 3, los anotamos ahí. Tomamos la primera ecuación y reemplazamos. Tomamos la primera ecuación y en donde me encuentro con x pongo 3 porque x vale 3 y en donde me encuentro con y pongo 8 porque y vale 8. Hago las multiplicaciones, la suma y efectivamente se cumple la igualdad. Lo mismo hago con la segunda ecuación. La anoto, reemplazo x por su valor que es 3 e y por su valor que es 8. Hago las multiplicaciones, la suma y efectivamente se cumple la igualdad. Por lo tanto, podemos afirmar que los resultados que obtuvimos son correctos.